Los estudios del ser que llevamos a cabo en estos cursos, en esta enseñanza, tienen que ver con un texto que se llama Conciencia de sí mismo, que es una obra de Rubén Cedeño. Es prácticamente pues un trabajo de, pues para que uno vaya meditando y reflexionando en estos temas tan importantes que es necesario que nosotros empecemos a vivir, empecemos a adentrarnos en ellos porque va ocurriendo un despliegue de eso que a lo mejor pues nunca habíamos contemplado, que es nuestro propio ser, nuestra propia existencia, que es lo más grande, que es lo mejor, que es lo más óptimo, de lo que se trata nuestra existencia y es la razón por la cual estamos aquí y nos sucede todo lo que nos sucede. Ese es el punto de partida y el punto de arranque y el punto final de nuestra vida. Entonces, nosotros venimos aquí a esta existencia, a esta vida que tenemos y pues recibimos un nombre, recibimos un tratamiento, recibimos una ciudadanía, derechos, responsabilidades, también deberes, todo al mismo tiempo. Y eso, por supuesto, en muchas de las ocasiones, pues no nos deja ver la realidad, cuál es el asunto que está por detrás, pero sin lugar a dudas hay algo que está por detrás de todo lo que nosotros disfrutamos de la existencia, que es la realidad del ser, la existencia pura. Antes de que venga todo el armazón o toda la identidad o las identificaciones que le ponemos y todos los documentos que nos hacen ciudadanos, personas, conductores o lo que sea. Esto tenemos que verlo pues como la vida en nosotros se expresa y lo que anima nuestra vida, lo que está por detrás de la vida, es ese ser. Ese ser nunca se daña, nunca le puede pasar nada, no la pasa mal en ningún instante y solamente ese ser dentro de nosotros se expresa como conciencia. El ser es. Pero dentro de nosotros, cuando tú te das cuenta que tienes ese ser, lo que empieza a expresarte o la expresión de tu ser se denomina conciencia. Es cuando tú comprendes o más o menos vas entendiendo algo de lo que eres, algo de lo que está siempre allí permanentemente y eterno. Y eso es uno de los requisitos cuando uno empieza a perseguir la enseñanza, ¿verdad? Porque pues sí se podría decir que quien es sincero persigue la enseñanza. Eh, Uno la empieza a buscar, a trabajar y demás porque uno tiene ese trabajito de concentrarse en lo que ahora consideramos real. Quizás en alguno de los momentos, pues alguna persona decía, no, pues yo entré a metafísica porque estaba pasando por esto, yo entré a metafísica porque estaba pasando esto otro, o yo entré a metafísica pues porque simplemente me di cuenta de que había una existencia más allá de lo que denominamos muerte. Y esa existencia pues es pura, es eterna, es por demás metafísica y es la existencia del ser. Ese ser es de lo que se trata nuestra vida y nosotros lo estudiamos como esta lámina de la presencia yo soy. Hay un servicio que se llama el servicio positivo y es uno de los servicios que uno tendría que trabajar a diario, persistente y consistentemente ante cada situación. Pero hasta el final de ese servicio positivo viene algo que hay que observar y hay que notar. Dice, yo vivo en el silencio del ser, la mente y la bienaventuranza divina. Eso qué interesante. Por supuesto, buscamos que nuestra vida se positive. Pero esa frase, pues es el remate final que pone allí Rubén Cedeño en ese servicio, donde dice, ¿sabes qué? Por encima de todo, por encima de toda circunstancia y demás, yo vivo en el silencio donde tiene expresión el ser. La bienaventuranza, la paz, tener una mente, por supuesto, mansa, una mente tranquila. Y eso es sumamente importante porque obviamente el positivismo lo vemos como algo que conquista, algo que por lo cual trabajamos y demás, pero el positivismo puro, perfecto y demás es una mente en blanco, una mente cristalina. Por eso el rayo blanco es el más positivo de todos, es el rayo del positivismo, porque es el rayo de la transparencia, de la transfiguración, de devolverle la pureza a nuestra vida. Y la pureza es estar en el estado del ser con una mente sin obstáculos para que se exprese, en este caso, lo que el ser es.
Entonces, esto es muy importante y es algo con lo que tenemos que empezar a trabajar. Siempre les pongo este ejemplo de, bueno, cuando te anda del baño, ¿qué te obstaculiza para ir al baño? ¿Qué haces cuando te anda del baño? Vas, te levantas. ¿Y por qué no sucede así cuando tenemos o necesitamos que hacer otra cosa, como pedir perdón, trabajar, prosperarnos, esforzarnos y demás? ¿Qué nos obstaculiza a que nosotros simplemente nos levantemos y seamos eso? Si hay algo en ese intermedio, eso quiere decir que hay obstáculos dentro de la mente. Hay algo que está ahí interrumpiendo y hay algo que no está dejando el canal abierto, pues, para que nosotros podamos actuar en consistencia con eso que denominamos el ser o lo que somos. Para eso, por supuesto, es que, por ejemplo, uno hace y dice, yo soy la fortaleza, y uno dice, yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte, y ya como al quinto te armas de valor y pues te sientes fuerte y ya haces lo que tengas que hacer, ¿me entiendes? Pero ese asunto tendría que existir por dentro de nosotros como fortaleza en sí, porque el ser es fortaleza. Sin obstáculos, sin limitaciones, sin temor. Entonces, en cuanto más empecemos a vivir descubriendo eso que somos de verdad, pues obviamente vamos a tener una mejor vida. Vamos a entrar dentro de esto, por supuesto. ¿De qué se trata poner la mente en la presencia yo soy? De poner la mente en el silencio del ser. Lo recomienda muchísimo Connie Méndez. Dice, cuando tú hagas tu decreto, pidas algo en oración científica, tienes que tener la actitud de una expectativa gozosa. Y es como cuando se ve en el cielo un relámpago y uno está esperando a continuación que retumbe el sonido del trueno. ¿Cómo se queda uno? En blanco. Uno no piensa absolutamente en nada. Cuando ve la luz y ya después retumba y demás, pero tu mente se queda en blanco. Imagínense qué tendríamos que hacer para tener una mente en blanco consistentemente. ¿Qué se les ocurre? Dicen que meditar, ¿verdad? Pues está bien ahí más o menos. Sí, ¿cómo lo harías práctico? Concentrarme en lo que estoy, ¿no? Sí. No atraer tantos pensamientos a mi mente. Sí, un ejemplo así, un caso, por ejemplo, qué sé yo. Si estoy en el cine, nada más estoy viendo la película, no me estoy preocupando por mi trabajo, por lo que tengo en mi casa, etc. Ok. Ahorita veníamos de la casa para acá y había tráfico y me concentré en cómo se me iba abriendo el camino por el carril que yo iba y lo logramos. Ok, no, ahí utilizaste el poder del pensamiento, ¿verdad? Ajá, para abrir. No es... El asunto del que estamos hablando, por ejemplo, pero tiene sentido porque mira, cuando te concentras en algo, lo que sucede es que te olvidas, en este caso, de la dificultad que estabas, ¿me entiendes? Ese puede ser un ejercicio, pero justamente pues tiene que ver con estar en el presente. Y esto es darte cuenta de las cosas en el momento, en el instante, en el presente y demás. Entonces, por ejemplo, uno tiene que ser perceptivo y uno tiene que observar todo lo que está ocurriendo alrededor, sin juzgar, sin engancharse, sin conectarse y demás. Por supuesto, si uno ve una dificultad, uno la quita a punta de decretos, a punta de meditación, de abrir el rayo, de pensar positivo y demás, porque bueno, uno tiene cosas y todo, pero esto se requiere justamente una mente que no esté pensando en tantas cosas como las que les estoy hablando. La mente pura y cristalina es la mente en el presente. Es la mente dándose cuenta de lo que está haciendo. Por ejemplo, quien iba manejando ahí contigo, si está concentrado en el volante, está en el presente. ¿Me entiendes? Y las piernas sin perder ningún detalle. A lo mejor si tú ibas de copiloto, mira, métete por allí, esa calle está libre. Estás atenta, pues, y no estás pensando en el problema, estás pensando en la acción, en la ejecución. Estás concentrada en el acto, en este caso, pues, en el asunto. ¿De qué se trata esto? Que cuando uno está en acción, uno no tiene tiempo para preocuparse. Dicen, ¿verdad?
ocúpate, no te preocupes. Cuando tú estás ocupado, cuando estás atento, cuando estás realizando concentradamente algo, no tienes chance de estar pensando en negatividades. Esa es justamente una de las palabras menos, yo creo que meditadas, reflexionadas, pero que nos expresa todo lo que es. Por ejemplo, decimos que la gente hace negocios. Y es sumamente interesante. Negocio quiere decir negar el ocio. En inicio el ocio mental, pero el negocio quiere decir negar cualquier tipo de ocio, estar activo, estar atento, estar presente, no dejar la mente vacía, pues. En inglés igual es business. Busy es ocupado y el asunto del que está ocupado, pues. Entonces, nosotros cuando estamos ocupados, por supuesto, estamos negando el vacío, en este caso, que es el no ser. Me refiero al vacío en cuestión de una preocupación, una situación. Dejar que allí el vacío no existe, se llena automáticamente con una situación. Entonces, cuando uno está preocupado y problemado y demás, uno no está en el ser. Y eso se puede denominar el no ser. Uno no está en el presente, uno no está en el reconocimiento del ser, ni de la presencia, ni de que en este caso puede ser el ser, el tiempo de Dios es perfecto, tantas cosas que le atribuimos al ser. Pero pues tenemos que empezar a meditar con esa, y a empezar a trabajar nuestra mente en blanco. Hay una técnica infalible que se denomina el Vipassana, es una técnica dada por el señor Gautama Buda, donde te vas 10 días simplemente a registrarte y a observarte. A observar tu respiración, a observar tu pensamiento, a observar tus sentimientos, a observar. Lo que ocurre cuando observas es que dejas de estar, aunque el tiempo que estés observando estás un instante aunque sea en el presente. Y cuando tú estás enchufado al presente, automáticamente tu mente es cristalina. En el presente, y entre más podamos sostener ese pensamiento, ese sentimiento, ese estar donde estamos, nuestra mente se va volviendo transparente. Entonces, eso es un trabajito que nos puede llevar la vida entera, pero que bien vale la pena empezarlo a trabajar en algún momento, estar enfocado y estar consciente de dónde está uno, qué es lo que está sucediendo, y la mente transparente, observando todo. Eso se va denominando conciencia. Muy bien, el universo es la existencia unitaria de todo lo que nosotros conocemos como la vida. Dentro de ese universo no existe el bien y el mal. Qué interesante eso. Es lo que conocemos también como el yin y el yang, que es la dualidad que existe en el universo manifiesto. Entonces lo que a una persona le puede parecer que es bueno, a otra persona le puede parecer que es malo, pero al universo le pertenece todo eso, al mismo tiempo. En el universo, digámoslo así, no hay moral. Hay leyes que se están cumpliendo en todo momento, que la persona, el ser que vive con ellas, pues vive bien, y quien no, pues recibe los efectos de eso, pero en ningún momento es un ser malo. Simplemente está recibiendo aquello que está haciendo en ese cumplimiento. Ese cumplimiento de las leyes se denomina Dharma, que es la acción y la reacción ejecutándose al mismo momento. Es el cumplimiento de la ley. Cada ser, todo en el universo tiene su Dharma. Nosotros tenemos cada uno de nuestro Dharma. El presidente de la República, gobernar hasta donde le alcance su mente, su pensamiento, en bien de todos. El estudiante, estudiar. El profesor, impartir sus cursos. El militar, ir allí a los territorios donde se requiere su acción y que aplique su entrenamiento. Cada cosa tiene su acción y su reacción y su dharma en la vida. Cada persona tiene que expresarse de un cierto modo en dado momento, y todo forma parte de esa universalidad de la vida, o de ese ser universal. Nada se sale de ese ser universal.
Entonces es sumamente interesante. Dice, ese ser permite que todas las cosas sean el anima mundi, que todas las repercusiones, ustedes piensen simplemente en esta calle, todas las cosas que pueden estar ocurriendo aquí en Tlalpan, después amplíen la imagen a toda Ciudad de México, de norte a sur y de este a oeste, cuántas interacciones, cuántos movimientos, cuánta gente manejando, policías, ambulancias, todo lo que se está movilizando al mismo tiempo, para todo el país, para todo el continente. Piensen ustedes en todas las interacciones que están ocurriendo, todo el cúmulo de cosas que están allí, y ese es el ánima del mundo. Es el ser, en este caso, bueno, lo estamos viendo en un pequeño retrato, pero piénsenlo así todavía en el cosmos, en el universo. Son millones y millones y millones y millones y millones de interacciones en un instante. Por supuesto que nosotros tenemos la particularidad de tener esa partícula, de tener esa singularidad o esa partícula del ser dentro de cada uno de nosotros. Entonces, de lo que se trata nuestra vida es de que nosotros evolucionemos, pero no podemos evolucionar en la totalidad, como ustedes se pueden dar cuenta. Por eso tenemos y somos auténticos, por así decirlo. Cada uno de nosotros, desde su visión singular de la vida, va a ejecutar esa conciencia, va a descubrir dentro de sí pues lo que requiere y el componente del ser en su vida, y así el objetivo es que todo el mundo lo descubra hasta donde pueda llegar su conciencia. Pero cada uno de nosotros es el que está descubriendo ese ser desde su punto de visión y de existencia en el universo. La verdad es que esto es algo que uno tiene que meditar muy bien. La verdad es que cada partícula de conciencia que nosotros somos le da a este ser universal como un feedback o una alimentación de lo que uno está viviendo, de lo que uno está concienciando. Y eso, por supuesto, va haciendo luces en la conciencia, en la mente y demás, y eso se va volviendo como se dice como un conocimiento o una luz o una conectividad o una conexión de luces entre todas las mentes de las personas. Piensen que todo lo que está aprendiendo la gente, el ser humano hoy por hoy, se acumula como en una matriz, como en un centro, como en una mente universal. Y esos son aprendizajes justamente dentro del universo. Entonces, bueno, no hay ningún pierde. Pero ¿de qué se trata? ¿Por qué somos unitos? ¿O por qué venimos como individuos? Porque necesitamos cada uno de nosotros descubrir eso que somos. Y si descubrimos eso que somos, es lo que se denomina que nos hemos iluminado, que estamos clarificados. Y eso es muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, no hay un método por el cual, digamos así, se hayan despertado todos los seres iluminados. Uno solo. Existen seres iluminados en India, seres iluminados en California, seres iluminados en Yucatán, seres iluminados en distinto tipo que se han clarificado de acuerdo al momento, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su vibración, por supuesto. Lo que ha sucedido con los lugares donde ellos se han iluminado es que pues se han creado como un poco decir pues centros, digámoslo así, pues religiosos, centros de devoción, porque allí es donde se iluminó tal o cual persona, pero no hay garantía de que uno visitando ese sitio se ilumine. Uno puede visitar y recibe la vibración, el impulso, a lo mejor la inspiración. Es como cuando vas a Disneyland y dices, ya, entonces sí creo que existe Mickey Mouse, ¿no? Te inspira, pues, te pone en ese mundo feliz. Pero cada uno de nosotros se tiene que iluminar desde su trinchera, en el punto en el cual se encuentra en el universo. Es así que cada quien, al descubrirse, al descubrir dónde se encuentra y para dónde va, puede tener una noción y una clarificación de que para qué está aquí su vida, de qué se trata eso que es hoy por hoy. Entonces, Krishnamurti nos dice que comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que deberías ser. La vida a veces estamos así, queriendo ser alguien, y la vida no es así.
Más bien uno tendría que descubrir el lugar que ya ocupa, que ese es el lugar donde uno está a su deber ser. Tu deber ser no está en un lugar que vas a ocupar posteriormente. Uno se encuentra en el lugar donde la vida quiere que tú ocupes. El asunto es que quiere la vida que te des cuenta de ese lugar. No hay nada más bello que ser quien eres. No sé si se lo habían preguntado alguna vez. O sea, que tú como eres, en donde te encuentras y demás, no disfrutarías para nada ser otra persona, otro ser con otras condiciones de vida, con otras situaciones, sea el cuadro que uno esté viviendo. Uno no se lo pone a imaginar porque a veces uno se echa se ahoga en su vaso con agua, ¿verdad? Pero nunca nos ponemos a imaginar que no podríamos estar en otro lugar, en otra posición, no podríamos ser otra persona. ¿Han visto esas películas? De verdad, ¿quién me ha cambiado mi cuerpo? Este cuerpo no es mío. O ¿quién tiene mi cuerpo? Y demás. Hay una muy buena, ¿verdad? Que se llama Hot Chick en inglés. Que como una niña de porrista y demás adquiere el cuerpo como de un mexicano, ¿verdad? De un jardinero. Sale muy graciosa, ¿cómo se llama este hombre? El de Gigolo por accidente. Bueno, ya saben quién, ¿verdad? Sí. El gracioso ese. Está muy buena porque todas esas comedias de enredos y demás acaban bien mal, ¿verdad? Cuando uno se pone en el lugar del otro, cuando uno quiere ser quien no es, acaba todo mal. El asunto es que nuestro lugar en la vida es justamente el lugar donde vamos a desarrollar el ser. Tenemos, número uno, que darnos cuenta de eso, de darnos cuenta de nuestro lugar, darnos cuenta cuál es nuestro deber ser o nuestro dharma, cuál es el cumplimiento que tenemos que hacer allí, iluminarnos y clarificarnos respecto a eso, ya que en ese está nuestra iluminación o es el modo en que nosotros vamos a concienciar las cosas. Hay veces que uno puede estar en un trabajo con un jefe tremendísimo, que no inspira, que no esto, que no el otro y demás, y uno puede pensar, no, es que yo debería de estar en otro lugar, no es mi lugar, que quién sabe qué. ¿Tú qué sabes? A lo mejor ese modo o que te des cuenta de que allí es el lugar donde tienes que ayudar en ese momento, que es el lugar donde tienes que desarrollarte, que esa persona es la persona con la cual tú debes de trabajar y para eso aprendes toda la metafísica y es donde vas a desarrollar tu ser. Es allí que uno muchas veces se quedaría calladito y avanzaría. Sacrificamos muchas veces nuestro avance a causa de caprichos, a causa de síntomas emocionales donde todavía nos seguimos revelando respecto a lo que la vida nos da, al lugar en el cual estamos nosotros ubicados. Cuando ese puede ser nuestro deber ser en ese instante, en ese momento, en ese cumplimiento. Entonces tendríamos que ser bastante observadores, tendríamos por eso es que nos despertemos, que nos avispemos, que estemos alerta. Ok, si yo soy un padre de familia que tengo 2 hijos, yo lo que tengo que hacer pues es ver por ellos, que sean buenas personas, que sean buenos seres. Eso es el lugar a lo mejor de estar viendo por allí a ver qué otra cosa hago, a dónde me cambio a vivir o por qué me siento tan insatisfecho conmigo, ¿me entienden? Hay veces que por supuesto que la vida, cuando uno anda así, con la mente revuelta, la vida te ubica y te pone ahí las cosas. Evitar ese deber o ese dharma, pues, es salirse del plan divino de perfección. Y eso es así. Uno primero tendría que analizar qué lugar está ocupando. ¿Cuál es el planteamiento o el deber ser de esa cuestión? Y por supuesto asumirse, ¿verdad? Con este ser, desde esta perspectiva, ¿me entienden? No estoy hablando de conformarnos. Estoy hablando de que desde el punto en el cual nos encontremos explotemos el ser, que por eso estamos allí bajo esa condición y para que lo practiquemos y para que lo saquemos adelante. De eso se trata el yo soy. Ser lo que eres. Vamos a leer. Lo que tiene principio tendrá fin,
y lo que no tiene principio jamás tendrá fin. Si nos apegamos, sufriremos su final. Si perduramos solamente con lo eterno, jamás sufriremos por lo que se nos vaya o perdamos. Muy bien, esto es sumamente importante porque hay una ley que es la ley de la impermanencia, la ley de vibración. Todo tiene una vibración, todo tiene un ritmo, todo se va a acabar en algún momento. Cada uno de nosotros tiene que darse cuenta de la impermanencia de las cosas e ir con base en ello. Ese es uno de los requisitos, por supuesto, que se estudia A los pies del maestro para el sendero para los estudios espirituales, que es el discernimiento. Distinguir entre lo real y lo irreal, lo eterno y lo que es impermanente. Y ese es un requisito para empezarlo a ver. Por supuesto, cuando uno se apega a algo que es impermanente, sufre. Entonces, imagínate que un día llegas con tu pareja y en la metafísica me dijeron que no me apegue a ti porque voy a sufrir. Por supuesto, esas cuestiones son interiores, ¿me entienden? No se trata, ya te vengo a cortar porque ya sé que un día vamos a terminar igual, te vas a morir tú primero o yo primero, entonces mejor de una vez para no sufrir. O mucha gente que ya prefiere precisamente ya no tener pareja por eso. Sí, todo es impermanente, dicen, yo quiero tener una vida de paz. Yo la verdad quiero estar tranquilo de aquí a los 100 años que me toca vivir todavía y no eres tú, soy yo. Sí, por supuesto. No hay mucha evolución allí. Eso es sumamente interesante. A veces vemos personas que han tenido pues vidas así muy intensas y demás y dicen, ya quiero descansar por fin. Y cuando empiezan a descansar les pasa algo, se caen y ya que había comenzado su pensión, ya ni la disfrutan ni nada, ¿verdad? Llama Violeta con eso, pero esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque el plano en el cual nosotros debemos de manifestarnos es el plano de la acción, ¿me entienden? De estar ocupados, pues, de estar viviendo, de estar en el presente, de estar activos, de estar moviéndonos. Mientras uno tenga una razón por la cual todavía tenga que estar aquí, la vida se te sigue dando y todo en tu vida se ordena, se acomoda y tú es así. Conozco muchas personas que en algún momento les dijeron que sus días estaban contados y que debido a eso se pusieron a estudiar la enseñanza y siguen aquí hasta el real, o sea, siguen y siguen y siguen y siguen, así como el Duracell, ¿verdad? Que dura, que dura, que dura, que dura. Y uno dice, no se lo puedo creer, ¿verdad? Se me hace que me lo dijo nada más por alguna situación, pero esas cosas, cuando uno encuentra su motivo, su razón para existir, para estar, para servir, etcétera, eso es así. Siempre les cuento de mi abuelita, ya grande, de más de 80 años, 85 por allí, y que todos los días a las 5 de la mañana se levanta a darle de comer a las gallinas, a los cerditos y a mis tíos, ¿verdad? No sé en qué orden. Pero imagínense, unos tíos que ya se separaron de la pareja, se regresaron con la abuelita, con su mamá, a que les sirviera otra vez de desayunar. Háganme el favor. Pero el asunto es que es así, si no fuera por ellos, mi abuelita ya se hubiera ido. No es que yo les agradezca a mis tíos, ¿verdad? Ya, ellos tendrán que aprender alguna lección, pero mi abue, por supuesto, pues que se está consagrando con ese servicio y es la razón por la cual todavía ella sigue con nosotros y uno la ve y feliz, contenta. Ya saben, pues el cuerpo finalmente ha sido utilizado. Imagínense, 13 hijos, sí que lo utilizó. Pero está bien, ¿me entienden? Está jovial, está activa y a uno le da gusto verla por ese sentido. Esto es para que nos demos cuenta de nuestro dharma, de nuestro deber, que el camino fácil de decir, no, ya no voy a amar porque esto no es así, ya no voy a hacer nada porque sé que todo es impermanente y no me lo voy a llevar, ya no voy a hacer negocios porque de todas maneras me voy a ir y no me voy a llevar nada. Eso no es el camino, ¿me entienden? Ese sería, digamos, un camino, como dicen por ahí, huevos de oro, ¿verdad? Que no nos llevan hacia ningún sitio. Pero tenemos entonces que disfrutar de las cosas sin apegarnos a ellas. Saber que eso es pasajero, disfrutar y estar en el presente, atentos,
cuando vivamos ciertas o cuales cosas, pero saber que eso en algún momento se va a ir, se va a acabar y no nos lo vamos a llevar ni nada por el estilo. Muy bien, entonces, ¿lo eterno qué es? Lo eterno es nuestro ser. Este ser ha estado antes de que nosotros llegáramos y seguirá después. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos, ¿verdad? A veces nos damos bastante importancia y decimos, ¿qué va a ser de mis hijos sin mí? ¿Qué va a ser de este mundo sin mí, sin que yo? Igual lo mismo, como puedes ver un día y otro, y nada, nuestra vida y el mundo y demás, nosotros somos los que nos beneficiamos con nuestra conciencia estando en este mundo. El mundo, la verdad, qué bueno que nos deje disfrutar la vida, el mundo y demás, pero al mundo está evolucionando por sí solo con las múltiples conciencias y demás. Por eso uno no se puede considerar nunca indispensable, ¿me entienden? Para todo esto. Uno tiene que estar agradecido de ser parte del mundo, de ser parte de la evolución, del crecimiento. Entonces, bueno, lo único eterno es tu propio ser, o sea, tu yo soy. ¿Han tenido principio? Vamos a leer. Tu familia, tus amigos, tus amantes, tus pertenencias, tus creencias, tus partidos políticos, tu posición económica y por tanto tendrán fin, ¿verdad? Eso es así. Nada de eso perdura y por lo tanto es pasajero. Solamente el ser permanece. Si lo deseas, disfrútalo, pero no lo consideres eterno. Si te apegas a eso, ineludiblemente sufrirás. No te apegues a nada para que no sufras. Tienes derecho a la felicidad, por supuesto. En metafísica siempre decimos que es el arte de vivir feliz, el arte de la felicidad, el arte de tener una vida feliz. Y eso es un punto importantísimo, que nos demos cuenta que lo que nosotros somos es mucho más allá y que para que uno pueda tener una felicidad duradera, una felicidad perfecta, algo que uno se pueda disfrutar, uno tendría entonces que concentrarse y sí aferrarse a algo que va a durar mucho más allá de esta sola vida. Hay unas personas que les dicen acumuladores. Van por allí en la calle, se encuentran un tornillito y dicen, presta para la orquesta, me puede servir en algún momento. Y empiezan a junte cosas. Llegas a sus casas y entonces dices, bueno, ¿dónde me siento? Ay, siéntate donde quieras, es tu casa. No, pues sí, gracias porque es mi casa, pero no hay donde sentarse, no hay donde estar. ¿Por qué? Pues porque está todo ahí acumulado, todo ahí concentrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que todo eso, imagínense, tiene que ver como es adentro es afuera. Aquellas personas que acumulan en el exterior, acumulan también en el interior. Y esos son ideas, apegos, circunstancias, situaciones y demás. Porque indudablemente a cada una de esas cosas les tienen algún aprecio o algún achaque sentimental de la mano. Y tú vas con ellos y le dices, oye, ¿de verdad vas a usar este calzoncillo? Sí, era el calzoncillo de la abuela. Y me lo heredó. Tiene un apego sentimental para mí, es algo muy importante para mí. El vestido de novia de la mamá. Cosas que guardamos, que acumulamos. Imagínense cómo está la mente entonces de constipada, de tantas cosas que estamos allí. Hay un método que me parece muy efectivo, que se está poniendo de moda, que se llama el método KonMari, me parece. Que es un método así muy sencillito. Que tú agarres, por ejemplo, tus cosas, todas las extiendas, ya sea en tu cama, en el piso y demás, todo lo del mismo tipo, pues. Por ejemplo, toda tu ropa, todos tus documentos, todos tus libros, todas tus cosas, y que lo tomes. Y que pienses, ¿esto me hace feliz? Y si dices, no, eso ya no, está en tu vida. O sea, ese es un plus, eso es un extra que tienes allí, es algo que estás acumulando. Digámoslo así, algo que acumulamos es porque lo pretendemos usar en el futuro o
viene del pasado, pero nunca en el presente, por eso está ahí guardado. Entonces, no, es que puede que un día lo utilicen. No, si no lo usas hoy, no lo vas a utilizar nunca. Si no te haces feliz hoy, nada. Por supuesto, eso tiene que comenzar pasito a pasito, ¿verdad? Porque llegas con un acumula todo y le dices, ahora sí, a ver, te ayudo. Pum, 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 ¿quieres sacar todo? No, se regresa todo. Por eso tiene que ser un trabajito. Yo cuando lo empecé a descubrir dije, bueno, voy a sacar cada semana 3 camisas. Y entonces ya cada semana revisaba y 3. Ya luego me daba el acelere y decía, bueno, ahora voy a ver todo y a sacar todo lo que ya no. Y así, pero es un trabajo permanente, si ustedes se dan cuenta, porque así es la mente, o sea, y todo el tiempo que vas allí al puesto a Coyoacán, te traes la pulserita, el collarcito, el atrapanovios, el globito ese que suena, la lucecita, la pelotita esa que brinca y trae las luces. Entonces llegas y acumulas y acumulas y acumulas y acumulas y acumulas. Y entonces la casa es así. Dice una persona cuando hablaba desde otra perspectiva, pero también muy cierta. Dice, ¿ustedes saben en qué utiliza su dinero el común de las personas? En triques, en chucherías, en cositas. ¿Cómo es eso? Que tú nunca has visto esas casas donde entras y hay puras cositas. Ahí está toda la inversión, ahí está todo el dinero que utiliza la persona, pues, por supuesto. ¿Me entienden? Qué interesante este pensamiento, pero tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con que eso, por supuesto, son obstáculos. Imagínense si esa persona quiere ir al baño, esa sí tiene obstáculos para ir al baño, ¿verdad? Es una carrera de obstáculos. Pero es así, que empecemos a darnos cuenta de eso y ver si eso que nosotros tenemos lo ocupamos, nos hace feliz, está presente para nuestra vida y demás. Entonces empezar a descartar lo que no, porque eso tiene correspondencia con ideas, con apegos, con situaciones que podemos tener y llevar por allí. ¿Me entienden? Sí. Oye, y por ejemplo, a mí me pasa mucho, ordeno y luego ya como en menos de media hora, yo misma ya volví a hacer un caos. Y esa es mi lucha diaria en mi cocina cuando guiso o en mi trabajo. Ok. ¿Qué traigo? No traes nada, no. Tú tranquila. Todavía no acabo de descubrir por qué siempre hago eso. Sí, mira, es que esto es sumamente interesante. El vivir produce un cierto daño colateral siempre, si lo queremos ver así. O sea, para cocinar tienes que ensuciar trastes. Es natural, ¿me entiendes? Es parte de la vida. Por supuesto, entonces no lava diario, ensucia diario y pues tendría que lavar después de hacer todo eso, ¿me entiendes? Sí recojo, pero o sea, cuando termino, mis hijos siempre me dicen, ay mamá, es que no sé por qué siempre termina tu cocina hecho un caos. Ok, tiene que ver quizás, porque bueno, ya hay, tienes que verlo con un especialista del orden, ¿verdad? No, es puro orden, ¿me entiendes? El asunto es que cuando no hay, por ejemplo, un lugar para las cosas, uno las deja en cualquier lugar y entonces eso en un aparente orden no es orden, ¿me entiendes? Entonces, el libro estaba allí, pero ya después lo pasamos para aquí porque no hay un lugar fijo para las cosas. Y es quizás eso, hay dos premisas del orden. Número 1, primero lo que va primero. Y después junto lo que va junto. Tienes que tener un lugar específico para cada cosa. Es así. La verdad es que yo les tengo que decir que no me pasa así, pero lo que me sucede es que yo, por ejemplo, ando corriendo para todos lados. Y entonces, mi celular, mi iPod, lo dejé en el otro salón. Mi cable con el que conecto mi celular. ¿Y eso por qué? Porque no tenía un orden, o sea, ponía así como aleatorio y todo eso. Entonces, ¿qué me tuve que comprar? Una bolsita donde todo y tener inventario.
¿me entiendes? O sea, hay métodos que uno tiene que recurrir para que no se le pierdan las cosas, para que uno no, pues tenga todo eso. Entonces, pues es parte del show, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien puede tener un chorro de vitrinas con muchos recuerdos, cosas guardadas en un almacén todo ordenado, y puede no ser acumulador, o qué pasa con alguien que es así. O la prima de una amiga, ¿verdad? Sí, no, es que ser acumulador quiere decir tener cosas que no usas. Esa es la definición así exactamente. Que no usas hoy. El delfincito ese que está saltando y dice liberen a Will y todo eso, ¿lo usas? No, es algo que estás acumulando allí, a lo mejor de cuando fuiste, te divertiste y demás. Pero eso ya no está al presente en nuestra vida, ¿me entienden? Entonces uno guarda triques, guarda cosas y tiene allí pues acumulación, y es una acumulación de ideas, de sentimientos, de muchas cosas que están allí. Entonces, pues nada, yo cuando lo empecé a hacer también dije, bueno, pues ¿para qué tengo esto? Pues a lo mejor me gustó, formó parte de un momento de la vida, etcétera, etcétera. ¿Saben qué hice? Junté todas mis cosas que ya quería tirar, que a lo mejor significaban algo, le saqué fotos a todas y las metí en un archivo. ¿Saben cuándo volteo a verlas o cuándo? Nunca, ¿me entienden? Y ya tiré esas cosas y demás. Pero es pura idea, ¿me entienden? Es pura idea de que en el pasado eso te conecta, o de que lo puedes usar en el futuro, de que nada. Cuando el ser solamente se expresa en el presente, solamente hay presencia, solamente hay conexión en la no acumulación, pues solamente se puede ser en el preciso momento y demás, y hay que ver muchas cosas en eso. Por ejemplo, las personas, mi hermano colecciona carritos y los tiene todos así en exposición, o sea, no, él desde el principio pues, no tenía en mente utilizarlos, de hecho no quiere que nadie los toque, pero los tiene así hasta por orden y demás, y a él le gusta adornar muy bien, en su casa. Por supuesto, y eso vale dinero. Mira, si él lo ve como una inversión está bien, pero tiene que estar dispuesto en algún momento a venderlo, a cederlo, a darle un museo, ¿me entiendes? Eso sería el aspecto, porque si no, pues estamos llevando al mismo tema. Le quito poder, pero por ejemplo, un coleccionista que un día se va, desencarna, y a su familia dice, ¿para qué tanto sello postal? Mándalo a la goma, y los millones ahí, cuando se lo hubieran podido disfrutar para viajar, hacer cosas y todo eso en familia. No es que era del abuelo, vale millones y demás, pero como la persona no está en ese ámbito y demás, vale nada. Los tiran a la basura. Los tiran a la basura. Yo colecciono casas Ah, bueno. de lugares. Ah, está bien. Lugares, museos, pueblos, de donde sea. Está bien. ¿Ya tienes la taza del centro? No, que falta. Uy, ya ves. Esta es la que te falta, ya ves. Sí, las mandaron a hacer en el aniversario, ¿verdad? Bueno, ya me entendieron, ¿verdad? Por supuesto que el otro día también hicimos limpieza de bodega de aquí del centro. Y ya saben, el arreglo de Navidad del año 2012, las cuestiones que a ver si algún día alguien venía por él, nada, ¿me entiendes? Eso no existe y uno no puede andar cargando la vida del pasado y las cosas. Eso es lo que quiere decir. Es el símbolo del aguador, de la era de Acuario. El Acuario es un hombre que trae nada más y nada menos un cantarito en su espalda. Por si le da sed, por si tiene que regar algo, por si esto, ni más ni menos de lo que necesita. Nuestra vida tiene que empezarse a desarrollar como en este concepto de frugalidad, que quiere decir hacer lo más con lo menos. Y esto, por supuesto, nos va a llevar al desarrollo del ser. Entonces, los acumuladores, ¿verdad? ¿Qué acumulan? Objetos, ideas, pensamientos, sentimientos, creencias, conceptos, idealizaciones, estorbos para el desenvolvimiento del real ser. Eso es algo que tenemos que empezar a observar dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Qué tanto acumulamos?
Y bueno, tiene que ver pues con no apegarse a las cuestiones. Juancito, sí, es muy cierto. Nosotros, mi papi está un poco delicado con algunas apariencias y nos pusimos, sacamos todo de su recámara, le pintamos, le arreglamos, pues ya empezó a meter cosas, pero aparte pues se quedó todo el tiradero afuera, entonces pues él ya está volviendo a guardar todo en su recámara y estamos con él. Sí, eso es así. Papá, ya tira, eso no sirve. No, es que me va a servir algún día, Pablo. Sí. Nos trae locas con él. Sí, por supuesto, y es un trabajito que hasta que uno no lo autoconciencie, no puede ser de otro modo, ¿saben? Uno es el que tiene que empezar pues a tirar sus cosas, a sus baratijas y todo eso, porque es un trabajo interior el que uno tiene que hacer allí, de desprenderse de todas esas cuestiones que estamos acumulando. Y esto, pues por supuesto, vivir en el presente nos va a rejuvenecer, nos va a conectar con la vida, va a hacer que la vida nos traiga más cosas, más vivencias, más cuestiones y demás. Por supuesto, ni más ni menos que lo que necesitamos es con lo que debemos de contar, ¿verdad? Eso puede ir ligado cuando tú sintetizas las cosas. Tiene que ver con la ley de síntesis, por supuesto, de uno compra cosas, triques, cosillas, chinches y demás, para cubrir vacíos interiores. Entonces, qué sé yo, uno quiere ser saludable y se compra esta faja que tiene descargas eléctricas. Dice, ya con esa voy a ser saludable. ¿Me entiendes? Entonces, porque es esa idea, pues, hacia el exterior, viendo hacia el exterior de que te va a cubrir una necesidad que sí necesitamos ser saludables, pero la salud procede del ser, del interior. Es una fuerza que mantiene nuestro organismo funcionando correctamente. Pero entonces así, acumulamos cosas, Por supuesto que no estoy en contra del consumismo, ni esta enseñanza está en contra de ello. El asunto es que compremos lo que en verdad necesitamos y que cuando ya no lo necesitemos lo desocupemos, lo dejemos, lo cedamos, y a veces es así, ¿verdad? A veces uno acaba regalando cosas, cediéndolas, viene una mudanza y uno tiene que soltar todo, se tiene que ir de viaje, hacer cosas, por supuesto. Entonces, bueno, nos pregunta Rubén, ¿para qué acumular tantas cosas? Para dejarlo, tirarlo, regalarlos. Sin lugar a dudas, la mentalidad recolectora data de la prehistoria. Es un gen prehistórico dentro del ser humano. Entonces, dice, no sigas adquiriendo, acumulando objetos que no consideres necesarios. Qué interesante esto, ¿verdad? ¿Eso va ligado con un aspecto emocional? Sí, es mental y emocional, por supuesto. Una pregunta rápida. Por ejemplo, o sea, ya cuando no se trata solamente de objetos físicos, cuando ya puedes tener en la mira una idea sobre ti, que está presente bastante tiempo, y la observas. Y por ejemplo, nosotros en metafísica, cuando tú observas, por ejemplo, una idea sobre ti, que de pronto la cachas y es una voz que te dice, eres un flojo, tú nunca haces nada, y eso es lo que te obliga a estar todo el tiempo de un lado al otro, como una cuestión falsa. Lo que habría que hacer ahí, por ejemplo, sería como solo observarle y observarle y observarle y comprenderle, como ver que lo activa, ver que lo desata, porque si cambiaras de A a B inmediatamente, pero no habría comprensión, no comprenderías de dónde salen esas ideas extrañas, ¿no?, que tiene uno sobre sí mismo. Pero, o sea, lo que yo veo en la metafísica es, tú trabajas a la par, ¿no? Trabajas con la llama violeta, por ejemplo, y dices, vale, es que esto se tiene que disolver, pero al mismo tiempo no lo puedo perder de vista, o sea, no puedo perder de vista de dónde se genera eso. ¿Valdrá la pena verlo todo el tiempo? Saber que está o que estuvo, ¿me entiendes? El asunto es que todo lo que viene a nuestra vida está dotado de nuestra energía. Cualquier idea, cualquier pensamiento, sentimiento, acción, cosa y demás, nosotros en algún momento les empoderamos con nuestra energía. Y eso, por supuesto, que está allí y vive de nuestra energía.
O sea, la creación o el ser no lo trajo, bien, proviene del exterior, pero nosotros lo aceptamos, y entonces puede estar esa idea presente. ¿Qué es lo que hacemos en la enseñanza? Darnos cuenta que está allí. Sí, solamente. Y entonces, el paso siguiente es este asunto de colocar nuestra conciencia, nuestra actividad mental y demás en el ser. Esa cuestión, por ejemplo, es el no ser, el no poder, el no tener, el no esto, el no... Es la negativa de lo que es el ser. Y lo que hacemos en la enseñanza es quitarle poder a eso. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, identificándolo. Ah, ok, ya lo detecté. Pero entonces le decimos, te quito poder, porque yo soy, o el ser es, tranquilidad, paz, neutralidad, armonía, confianza, desprendimiento, generosidad, etcétera, y te concentras en eso. Por supuesto, en el proceso de observación, lo que haces es que lo desintegras, porque siempre y cuando tú no lo sientas o no lo resientas, porque si observas, cuando te decían que, qué sé yo, que a lo mejor no eras una persona que cantara bien el himno nacional, ¿no? Hay gente que decía, y entonces se te quedó, y entonces tú lo puedes observar, y puede interiormente decir, ah, ok, no, o sea, ¿qué importa si canto bien o no el himno nacional? No es una obra de pieza clásica, y yo no soy cantante aparte. O sea, ¿cómo decirlo así? No te mueve, pues. Lo observas y lo observas y lo observas, y dices, te quito poder. Pero no te enchufas, no lo resientes. Si lo resientes, es que, o si te mueve y dices, no, van a ver eso, les voy a demostrar ahora cantando el himno nacional, así como Juan Gabriel en una función pública. Te enchufas con eso, ¿me entiendes? Y le estás dando poder a eso. Por ejemplo, hace poquito había un estudiante que decía, es que en las escrituras, la Biblia decía que quién sabe qué, esto, que lo que otro, que el sexo, que metafísica. Y yo, o sea, se le veía que le afectaba, pues, ¿me entiendes? Pues, si no es tu show, ¿para qué le das poder mental? ¿Sí? ¿Me entiendes? Si se ha comprobado, aparte está comprobado, y estudias metafísica y comprendes que las escrituras no están escritas en sentido literal, ¿por qué te enganchas con los aspectos que no existen, pues? Te estás enganchando con una creación tuya propia, en la cual te estás resistiendo. Entonces, el asunto de la neutralidad y de la observación no implica el resentir. Si resentimos, ahí tenemos que hacer un trabajo como más potente y más transmutador interior, ¿me entienden? Quitarle más poder, pues. Pero si nada más lo puedes observar y no te pegó, no te clavó y todo, en un santiamén te lo acabas, te lo echas al pico. Roman, por ejemplo, ¿no? Sería como esta parte de la vipassana, en donde al hacer esa meditación tú solamente observas lo desagradable del cuerpo y lo agradable del cuerpo, pero sin moverte. Exactamente. Por ejemplo, una de las cuestiones que es súper interesante en vipassana es que observas y entonces te pica la pompa. No te rascas. Pues bueno, si quieres te rascas o no, pero... Pero lo interesante sería Sí, hacerlo. lo que dice, por ejemplo, allí Goenka es que no te focalices tu atención en la pompa, que tú sigas con la dinámica completa de observación total, porque si tú te enfocas en eso, ya logró obtener tu atención. Que lo veas como algo más, que lo veas como algo impermanente, que lo veas como el chinito que dice velemos, como algo que forma parte del sistema, recobrando este aspecto con el cual iniciamos. El bien y el mal no existen en el sistema global. Lo que percibimos nosotros como una sensación puede ser agradable o puede ser no agradable, pero son igual sensaciones. No existe exactamente el bien y el mal, es subjetivo desde cada punto. Entonces, en esta expresión del real ser, el ser simplemente en la condición o en el aspecto conciencia se empieza a expresar por sí solo, por medio de la observación. Empieza a funcionar en ese sistema, como a retroalimentarse. La observación que hacemos
lo alimenta ese ser y el ser da la respuesta al mismo tiempo de lo que él es. Hay una película en el cine ahorita que se llama Pantera Negra. Y bueno, está bonita, tiene su asunto también bonito y todo esto, pero hay una condición ahí que me gustaría que apreciaran respecto al traje de este superhéroe. Es una situación donde se dice que absorbe los impactos de energía dinámica y la vuelve energía cinética. ¿Qué quiere decir eso? Que un impacto que le viene, se queda allí el poder, el mismo impulso que recibió, se queda allí en el cuerpo, en el traje. Y esa misma fuerza es con la que puede hacer explotar y hacer cosas y todo eso. Eso es lo que nosotros hacemos con la llama violeta. Tú recibes un impacto, una sensación, una situación, y entonces con esa misma energía que te vino hacia ti, es la energía que vas a utilizar para transmutarla. Pero esa energía que está allí, atorada, pues, que por medio del trabajo de la transformación, de la transmutación, pues la convertimos en una energía superior positiva, ¿verdad? Dice, libérate de seguir amontonando cosas que son estorbos, acumulaciones psicológicas que impiden el desenvolvimiento de tu real ser. No poseas nada para que puedas asumirte a ti mismo. Qué interesante todo esto. ¿Qué pasa cuando vas en la calle? El que sale el parabrisas, el payasito, el que está aventando ahí fuego, lanzallamas, los espectaculares, los que se ponen con una manta en el anuncio. Todo quiere llamar tu atención. Todo quiere robarte tu atención. Porque eso vive debido a tu atención. Y nosotros se la damos. Es porque estamos acostumbrados a vivir hacia afuera. Y eso, por supuesto, son llamados de atención, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos porque para este proceso de concienciación del ser, nada puede robar nuestra atención. Por eso cerramos nuestros ojos. El otro día estaba hablando del Vipassana también y una señora empezó a preguntar, oiga, Román, allí donde hacen la meditación es un paraje hermoso, con un cielo azul, con unas montañas, con todo que hay allí, cuénteme. Y yo le contestaba, mira mija, eso no importa porque te la pasas con los ojos cerrados y cierras los ojos los 10 días que estás ahí meditando, pero la meditación es con ojos cerrados. Ella pensaba que iba a encontrar algo que le distrajera, pajaritos allí, una montaña que le hablara, un lago, ¿verdad? Para sumergir los pies. Y nada, vas allí, estar con los ojos cerrados 10 días, 15 horas cada día. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué? Porque se trata de que uno no puede perderle la atención al ser. Uno tiene que devolverle la atención a esa cualidad dentro de cada uno de nosotros. Las adquisiciones nos entretienen y no permiten que veamos el real ser. Al poner tu atención en la apariencia, te vas con ello y en eso te conviertes. Interesante eso. Si nada te roba tu atención, entonces la mente no tiene nada de qué ocuparse más que de su propio existir y ser. Y eso es lo que se ocupan en Vipassana, de que tú te topes con pared cada vez que quieres distraerte. Por eso está prohibido el contacto visual con las demás personas, el que comas fuera de ciertas horas, tantas cosas que están allí, porque tienen que ver con eso. La comunicación hace voto uno de silencio, de no matar a nadie, de castidad, y bueno, todos esos se cumplen, ¿verdad? Allí totalmente. Entonces, ¿qué es lo real? Lo no creado por la mente. Y la pregunta del millón es, ¿qué es lo que ha sido creado con la mente? Todo ha sido creado con la mente. Entonces, el mundo es una ilusión. Porque el mundo fue creado por personas como nosotros.
o sea, lo que conocemos como el mundo, pues. Y la Tierra fue creado por mentes superiores. Pero lo que nosotros conocemos como mundo, el sistema económico, el sistema político, el sistema social, el sistema de salud, todo eso es mental. Entonces, no puede ser real. Entonces, sin principio ni fin. Contigo en tu soledad, lo que el yo soy es para ti mismo es eterno. Ese ser es lo que llamamos la chispa divina, la mónada, el Dios interior. Entonces, nada de eso. Tú no eres lo que la familia, el barrio o lo que la religión te ha hecho creer. Son creaciones mentales. Y eso es un reto. Se los tengo que decir. Ese es un reto bello si uno lo empieza a observar y a darse cuenta de ello. Porque desde que tú te levantas, te llaman allí por teléfono como a las 7 de la mañana. Sí, hablo con Román. Y tú así como, no necesito que me lo recuerdes. Le hablamos de tal para ofrecerle debido a su ¿qué? Puntos, viajes, esto, el otro. Ya, quiere llamar tu atención, quiere recordarte, quiere decirte, quiere esto, y todo, por supuesto, hacemos un recordatorio simplemente pues para ir al trabajo, para las cosas, para la escuela, para todo. Por supuesto tenemos una identificación. Pero el asunto es que nuestro reto es que nos levantemos cada día y siendo el ser, o sea, sin el rezago, la rebaba, las situaciones, esto, el otro, de lo que hemos creído de nosotros. Por supuesto, te levantas con tu mismo cuerpo, te levantas para resolver situaciones y demás, pero que tengamos ese componente del presente, sin identificarnos con la situación, sin pensar que somos aquel al que lo dejó la pareja, aquel que se enfermó, aquel la víctima del choque, aquel que le pasó esto, aquel con la historia tétrica, aquel que... Eso ya no existe, eso solamente existe en la identificación que hacemos de las cosas. Y el ser no es nada de eso. Y el ser permanece y prevalece en nosotros. El reto de estar conectados con el ser y de contactar al ser es vivir dentro de ese ser, sin etiquetas, sin identificaciones. Y lo único que tendría que salir de ese ser es todo positivo, porque eso es lo que es el ser. Muy bien, transmutando esas apariencias, eres libre de ser tú, de ser lo que eres. Entonces, así, ¿verdad? Este es un programa que sale por allí, que es la familia del barrio. Y entonces ahí está el tío, el esto, el otro, y ya sabes, se dicen de cosas, y se pelean unos con otros, y les pasa de todo. Y pues nada, los personajazos, ¿verdad? Súper identificados, así como hay en la televisión, ¿verdad? Que la Nacaranda y la Nacasia, el Víctor y el Héctor, y todos esos personajes, por supuesto, retratan una condición especial y demás, y hay veces que te los encuentras y dices, ay, sí existe el Víctor, sí existe. Sí existen, pero son identificaciones, y son tan fuertes las identificaciones, mira, ya como tres lo conocen aquí, ¿verdad? Son tan fuertes las identificaciones que hasta un personaje que salga en televisión lo identificas y dices, es que sí es cierto, sí es así, o sea, de tanto que está creado el personaje, pues. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de empezar a observar dentro de nosotros. ¿Qué tan predecibles somos? En gustos, planteamientos, ideas, condicionamientos, situaciones. No es que uno cambie su vida de un momento a otro, pero qué tan definido estamos en el personaje con el cual se nos ha identificado. Entonces, empezar a observar eso y darnos cuenta de la situación. A mí me pasa, por ejemplo, que yo soy como Contreras. A mí cuando me identifican en una cosa, ya digo, no, yo no soy, y contesto por el otro lado. ¿Por qué? Porque no me gusta ese tipo de condiciones, o sea, me rebelo así en el momento en que percibo ese tipo de cosas. Debe ser pues algo que tiene que ver con la libertad. ¿Cómo vamos a ser libres si vivimos identificados con una forma de reaccionar, con una forma de ser, de pensar, de resolver las cosas y demás?
Claro, a veces nos pasamos de libres. Ya sabemos que el camino que tomamos al trabajo es el bueno, ya con las callecitas, esto y demás. ¿Para qué le inventas una nueva ruta cuando vas con el tiempo contado? Ahí ya pues estás improvisando de más y a lo mejor pues eso no funciona, ¿me entiendes? Pero uno tiene que observar todo ese tipo de cosas y cómo uno tiene posibilidad de reaccionar. Esto es importante cumplirlo desde la ley del ser. O sea, nosotros estamos en una fase del estudio del ser donde debemos de conocer que ese ser tiene leyes. Y para que nosotros podamos ser libres tenemos que cumplir con esas leyes del ser. Por ejemplo, en Europa en Alemania, en Inglaterra, están por demás acostumbrados a cumplir con las leyes. Pero eso lo que ha hecho de pronto es que encuadra demasiado al ser humano en algo. Y acá, pues estamos en trabajo por cumplir las leyes. ¿Cuál es el asunto? Allá se les hace un tráfico por todas las vías y demás, y a nadie se le ocurre abrir una vía alterna, un sentido contrario, esto y demás. Entonces ahí se quedan detenidos, porque les hace falta esa autenticidad del ser o de tomar decisiones, de incorporar y demás. Y algo que pasa en Latinoamérica es lo contrario. Apenas ahí hay una torón, ya todos se empiezan a meter en sentido contrario, sin respetar, sin hacer nada, sin ya incumplir. Ninguno de los dos es el camino. El camino del ser es el cumplimiento de la ley y al mismo tiempo la autenticidad. Entonces, para meditar, lo único que te debe importar en la vida es ser lo que tú eres. Lo demás puedes dejar que se pierda sin tener que arrepentirte. Qué interesante eso. O sea, por supuesto es una recomendación que uno tiene que observar y meditar, donde lo importante va a prevalecer siempre. Como dicen, ¿verdad? Si esa persona ya se iba a ir de nuestra vida, pues que se fuera desde el primer día o después de 100 días, pues daba igual. De todas maneras se iba a ir, no iba a perdurar. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que lo eterno, que sí perdura, es lo que sí vale la pena perseguir, lo que vale la pena estar al pendiente de, lo que vale la pena desarrollar en nuestra existencia. Y ese es el fundamento, ¿verdad? Para ser tú yo soy no necesitas ningún requisito, comportarte de alguna manera especial, pertenecer a algún grupo espiritual o religión, partido político o grupo social. Eso es sumamente importante. Solamente tienes que ser. Y ese era el fundamento, por supuesto, que veíamos en una de las sesiones donde incorporamos a Krishnamurti, donde hablaba sobre la educación y todo eso. Cómo poder ser en estos tiempos. Cómo hacer una educación que habilite al ser humano a ser, a expresarse como es dentro de todo esto, eliminando el temor, eliminando el sesgo y eliminando esta situación, por supuesto. Esta es la búsqueda y por eso reflexionamos sobre estos temas, porque en algún momento esto dentro del ser humano se va a explotar, va a eclosionar y todo el mundo va a estar ejecutando su ser. Mientras tanto tenemos que empezar a observar, reflexionar, meditar, darle vuelta a la tortilla una, otra vez, hasta que le encontremos cada uno en su sitio, en su punto en el cual se encuentra, pues su desenvolvimiento. Solamente tienes que ser, podemos leer, quédate tranquilo, no hagas nada y entrégate a observarte. Dedícate a observarte hasta que las últimas consecuencias sin condenación. Eso es muy importante, observarnos sin implicarnos en eso, sin ajusticiarnos y sin justificarnos, sin decir qué bien lo haces o sin decir qué mal. Eso no es observación. La observación tiene que ser de todo el sistema, a ver cómo te sientes, qué estás pensando, cuáles son los sentimientos que vienen a ti. Hacerte consciente de ese proceso, por supuesto, va a darnos muchísima luz sobre lo que estamos viviendo. Dice Ramana Maharshi, no medites, sea, no pienses que eres, sé, no pienses en el ser, tú eres. La totalidad de la vida está en ti, allí donde estás
está contigo, eres uno con ella. Vamos a leer. El ser es la única religión verdadera, la única creencia y el único grupo. En el ser todos los días son días de fiesta. En el ser no hay peligros de orgullo y humildad. En el ser solo hay totalidad. Por supuesto, quienes han llegado a ese estado de conciencia se dice que han llegado al nirvana, que están iluminados, clarificados y demás. Y no importa nada de eso. A un ser humano moralista, parcial y demás le puede parecer que esa persona es pedante, es a lo mejor discordante, a lo mejor es esto, a lo mejor es el otro. Y eso es parcial, porque cuando una persona no importa nada de lo que los demás digan. Y por eso muchas veces las personas que han sido, ¿cómo decirlo así?, no se pueden pasar desapercibidas. Porque su expresión total los lleva a ese nivel o a esa expresión. Y pueden parecer, qué sé yo, extrovertidos, rimbombantes, esto, el otro, que llaman la atención demasiado y demás, pero es que son su propio ser. Es que están expresándose allí. Una de las ciudades que me gusta muchísimo es New York. Lo que sucede allí es algo muy, muy peculiar que uno se debe dar cuenta. Hay un tipo, llamémosle de seres humanos allí, que se les llama los neoyorquinos, ¿verdad? O los New Yorkers. Que si tú quieres medirlos con la misma vara, justamente es imposible eso. Los ves unos con los pelos parados, otros con los mechones así amarillos, otros que no sabes qué son, están los que parecen raperos con gorra aquí, allá. Tú te subes y encuentras una muestra completamente así, de todo. Pero esas personas son tan auténticas o tienen así tan marcado, digámoslo así, pues su forma, su ser, su vida y todo eso, que por eso esa ciudad se vuelve como un mosaico tan interesante de personalidades, pero yo no sé si llamarlos personalidades, ¿me entienden? De que se vuelven tan auténticas, con una causa, con una forma, con una expresión, así que son totalmente, que puede ser que eso sea su ser expresándose. Estamos en una nueva era, estamos en el tiempo en el cual el ser dentro de cada ser humano se va a tener que expresar, en las cualidades, por supuesto. Y quizás eso es como el comienzo. Si en muchos textos se indica que New York pues es un lugar donde se está dando o donde se encuentra la sede, por así decirlo, de los maestros, de donde colindan los mercados, las ideologías, las enseñanzas, el capital y tantas cosas, pues puede suceder que allí esté ocurriendo un fenómeno interesante de un nuevo ser humano que podríamos entender, ¿verdad? El único vehículo contentivo del ser eres tú mismo. No puedes ir a un lugar a buscar al ser. El ser no lo vas a encontrar en ningún templo, en ningún centro, en ningún lugar, porque el ser está dentro de ti todo el tiempo. Dice, la totalidad de la vida es parte de ti y tú de ella. El desenvolvimiento del ser requiere de una profunda renuncia interna y desposeerse de las cosas que al ego le agradan, como los títulos y grados que fueron creados para fantasear que se es algo cuando no se es nada. Por supuesto, es importante desarrollarse y evolucionar, pero igual no apegarse a ninguna de esas cosas en la vida para poder disfrutar. El que verdaderamente es algo no necesita, que dice, proclamarlo, porque en su silencio se le nota. Eso es así, ¿verdad? Si tiene ojos de vaca, trompa de vaca, orejas de vaca, chichis de vaca, es una vaca. Uno no tiene que andar preguntándose, ¿y tú eres una vaca? ¿O un perro? Nada, a menos que te confundas con lo que le cuelga allí, ¿verdad? Pero nada de eso. Esas cosas, como lo dijo sabiamente Juan Gabriel es un personajazo, ¿verdad? Que
a lo mejor era su ser expresándose. Eso no, quizás no lo alcanzamos a ver, sino siempre el tiempo ayuda a darnos cuenta de lo que verdaderamente perdura. Hay veces que son como llamaradas de petate, ¿verdad? Donde ves a alguien exótico ahí que se para en un escenario una vez y ya después no vuelves a saber. Triunfa con una canción y ya nunca sabes nada de esa persona. Pero luego ocurre que hay de pronto seres o seres humanos con bastante consistencia. Y una y otra y otra y otra vez y son. ¿Verdad? El caso de Juan Gabriel, o sea, y él le preguntaba un día, señor Juan Gabriel, ¿usted es gay? Dijo, ay, mira, mijo, lo que se ve no se juzga. O sea, el homenaje, ¿verdad? Allí a la preguntas que no se hacen, preguntas que no se deben de hacer, preguntas que solamente buscan traer ciertos juicios a la existencia, a parcializar las cosas, a volver algo que es total, parcial. Y eso, por supuesto, ahí no hay observación. Entonces, la verdad es que tenemos que ser bastante claros, estar claros mentalmente cuando observemos, para darnos cuenta las cosas como son, sin dejarnos llevar. Y cuando alguien haga una pregunta para parcializarte, como suele ocurrir, te subes al taxi, ¿ustedes de aquí? ¿Para qué quiere? A lo mejor es un método de hacer conversación, pero eso habla de división. Porque si usted es de aquí, entonces es de los míos y no es de los de allá. Y si no es de aquí, entonces somos distintos. Son preguntas que salen sobrando. Y lo que busca la mente parcial es eso, justamente dividir. La mente total descubre y se unifica y comprende. Entonces debemos estar bien atentos de eso, porque viene a nuestra vida ese tipo de preguntas de vez en cuando. Dice Rubén Cedeño en Conciencia de sí mismo, tú no necesitas poseer nada para ser, ni siquiera necesitas llegar a ser. Nada te va a otorgar la gloria del ser, solamente serás siendo lo que eres. El asunto no está en ser humilde o ser orgulloso, sino en ser. Hay una persona que conoció a Juan Gabriel, ahorita que estamos hablando de él, y me comentó una anécdota en la cual Juan Gabriel esta persona llegó con Juan Gabriel, estaban en un restaurante o algo así. Dijo, señor Juan Gabriel, qué gusto de conocerle, por favor, me brindaría un autógrafo, esto, el otro aquí. Y le dice, de ninguna manera, el gusto es mío. Cuéntame de ti. A mí me interesa muchísimo conocerte a ti, saber a qué te dedicas, qué haces, esto, el otro. Porque a mí, ya muchos me conocen. Pero a mí me gustaría saber quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas. Por supuesto, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, eso es un punto, ¿verdad? Hablando de esto, cada cual debe ocuparse solo de su propio estado de ser, al realmente ser. Por radiación, uno hace que los demás se conviertan en sí mismos. O sea, una persona que tiene la realización del ser o está en el ser, hace que todo a su alrededor sea. Y por eso se dice que a veces, o sea, esas personas le sacan a las demás personas lo mejor. Explotan el ser dentro de la otra persona, que salga, que se despierte el Cristo, es lo que decimos, que lo más importante es despertar Cristos. Y por supuesto que hacemos la bendición y demás, pero despertar el ser dentro de otra persona quiere decir que esa persona en el campo, en el lugar donde se está y demás, se clarifique, se realice, explote su potencialidad, viva feliz, viva contento. Y eso es algo que nosotros, si tenemos esta enseñanza y si recibimos la enseñanza del ser interior y de cómo despertar ese ser interior, tendríamos que hacerlo así para con las demás personas también. Para tu círculo, tú tienes que pensar en tu casa, si ves a alguien decaído allí, un hermano, alguien de tu familia, ¿cómo hago para explotarle su ser? Por supuesto, hacemos decretos y demás, mentalizamos.
Pero el único punto que va a transmitir mayor vibración y demás es que tú seas. Si tú eres un ser activo, como se dice, un Cristo despierto, una presencia de confort, de amor, sabiduría y voluntad en tu casa, tú vas a contagiar a todos allí con eso. Y al rato los vas a ver haciendo obras que no te imaginabas en ellos. Pero el comienzo, por supuesto, está en uno mismo. A través de tu propio ser se activan las energías de la vida. Eso, por supuesto, que ocurre la vibración. Y cuando tú activas y estás al pendiente de la vida y demás, activas toda la vida a tu alrededor. Las cosas te funcionan bien. Todo te responde. Tu auto funciona de maravilla. Tu hogar, todos se llevan bien. En tu trabajo ordenas las cosas, ordenas la vida. Haces que se expresen las cualidades del ser. Muy bien, entonces, de lo que se trata esto es de la transmutación del no ser al ser. Podemos leer: no necesitas viajar y no está en ningún sitio. Es imposible trasladarse a donde está la conciencia del ser. Puedes consumarlo allí donde estás o vives. Siempre está en ti. Solo debes observarlo en el profundo silencio de la mente. Si algo te mueve, te molesta, te arrebata y te desarmoniza, estás descentrado, fuera de control. O sea, eso lo debemos de ver, nos lo dice el maestro Saint Germain en el Sagrado Libro, que él comprendió que todas las cuestiones que le venían a él eran porque las cosas que nos afectan es porque no nos hemos dominado. El dominio de la vida es lo que llamamos la maestría. Los maestros son maestros porque han logrado ser maestros sobre su propia vida. En este caso, dominando todas las circunstancias que han enfrentado por medio del dominio del ser por encima de todas esas cuestiones. Entonces, de eso se trata todo este show, todo este agite, de que seamos, de que actuemos, de que movamos la energía, de que resolvamos nuestra existencia con lo que tengamos hoy a la mano. En el ser todo está en paz, no hay movimiento externo inconsciente ni agitación. La mente mansa, la mente en blanco, la mente transparente. Solo existe el movimiento nuclear del centro de la vida. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando ese ser se empieza a activar en nuestra vida, no nos deja en paz. No te va a dejar descansar el resto de tus días. Y ese aquel que creía, ¿verdad? No sé, en algún salón me tocó una persona que decía, bueno, uno estudia metafísica para ya relajarse, uno para vivir sus últimos días, así como si fuera el asilo de ancianos. Y pues también a mí me pareció peculiar, pero esto es justamente como una aceleración, pues. Uno está aquí para vivir más, para hacer más cosas, para despertar más. Y las existencias que son más, ¿cómo decirlo así? Las que ya lo vieron, las que les pasan más cosas, más vivencias y demás, evolucionan más. Por eso los países donde se evolucionan más es donde está el agite total. Nosotros debemos de buscar vivir en esa situación donde pasan las cosas. Por supuesto, la existencia tranquila tiene que ver con tu paz mental interior. En el exterior ocurren cosas, se mueven las situaciones, se mueve todo, pero donde debe de existir la paz es dentro de uno mismo. Y eso va de la mano. Entonces, eso nos va llevando a este despertar del ser, y cuando se está en la conciencia del ser, ya no importa nada absolutamente. Porque todo lo demás lo hemos creado. Y entonces es por eso que el señor Gautama da su última frase, le habla al arquitecto, al generador, y dice, ya no construirás más casas para mí, ya no crearás más identidades, más aspectos, ya no tejerás para mí nada. Te doy gracias, pero ya, chao, chao. Por supuesto, el ser está por encima de todo ello y es el punto central de nuestra evolución, de nuestra vida y demás. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar? Bien, ya saben que está basado en Conciencia de sí mismo, la obra de Rubén Cedeño que estamos llevando a cabo, y sobre la educación de Krishnamurti también
cerramos esta sesión desde el Centro Metafísico en Ciudad de México. Vamos a llevar a cabo ahora la práctica de la prosperidad.